Hay una pregunta que en algún momento de la vida casi todos nos hacemos. No necesariamente en voz alta. A veces solamente en ese espacio interior donde las preguntas más importantes se formulan sin que nadie más las escuche. La pregunta es esta: ¿es posible vivir en paz de verdad? No la paz de quien no tiene problemas porque esa persona no existe. No la paz que llega cuando todo se resuelve porque siempre hay algo más que resolver. La paz real, genuina, que está presente incluso cuando las circunstancias no la justifican. ¿Es posible? Y la respuesta que Dios trae hoy es un sí rotundo. No como promesa vacía. Como declaración de alguien que conoce la naturaleza de la paz real, que es su fuente, y que tiene el poder de producirla en el interior de quien la recibe. Viene ese momento en el cual serás libre de todo sufrimiento. Ya has atravesado por tanto tormento, pero la tormenta acaba, se apaciguan los vientos. Es la hora de que recibas ese éxito que necesitas y guardes en tu alma para siempre estas promesas que estás oyendo. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si lo que estás escuchando está llegando exactamente al lugar de tu corazón donde la paz ha sido más difícil de encontrar, si hay algo en estas palabras que está hablando directamente a lo que más has necesitado escuchar, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está luchando para encontrar la paz que el mundo no puede dar. Porque hay personas en tu entorno que están viviendo consumidas por la ansiedad, por el temor al próximo problema, por el agotamiento de una vida que nunca parece descansar, y que necesitan escuchar exactamente lo que Dios dice hoy. Hazlo ahora y regresa, porque lo que sigue va a hablar directamente a la manera en que vives cada día. Quiero comenzar hablándote de la tormenta. Porque Dios reconoce que hay tormenta antes de hablar de la paz. No llega hoy con un mensaje que minimiza lo que has atravesado o que dice que la dificultad no fue real. Dice: ya has atravesado por tanto tormento. Ese reconocimiento de lo que ha sido real, de lo que ha costado, de lo que ha pesado, es parte de la compasión con que Dios habla hoy. La tormenta es una imagen que cualquier persona que ha vivido algo difícil reconoce de manera inmediata. Las tormentas llegan sin pedir permiso. Se instalan con una fuerza que sacude lo que parecía estable. Hacen que las cosas que solían ser simples se vuelvan complicadas y que las que eran complicadas se vuelvan aparentemente insuperables. En la tormenta la visibilidad se reduce. No puedes ver con la claridad que tenías antes de que la tormenta llegara. El futuro que antes parecía discernible ahora es opaco. El paso siguiente que antes era evidente ahora requiere un esfuerzo enorme para ser discernido. Y hay personas que han vivido en tormenta por tanto tiempo que ya casi no recuerdan cómo era antes de que llegara. Que la tormenta se ha normalizado. Que la expectativa de dificultad constante se ha vuelto el estado por defecto desde el cual se vive. No porque sean pesimistas por naturaleza, sino porque la experiencia repetida de dificultad sin resolución produce gradualmente esa expectativa como mecanismo de protección contra la decepción de esperanzas que no se cumplen. Para esa persona Dios dice hoy: la tormenta acaba. Se apaciguan los vientos. Eso no es una declaración de que la dificultad que viene después del momento presente no va a existir. Es la declaración de que la tormenta específica que has estado atravesando tiene un final. Tiene bordes. Tiene una duración que no es infinita. Y el momento de que los vientos se apacigüen ya está llegando. Es la hora de que recibas ese éxito que necesitas. Quiero que notes la combinación de palabras que Dios usa aquí. No solamente que el éxito llegará en algún momento indefinido. Es la hora. Hay una temporalidad específica en esa declaración. Un momento señalado. Un tiempo que está siendo cumplido. Y en ese tiempo señalado hay algo que será recibido que se llama el éxito que necesitas. No el que quieres genéricamente. El que necesitas. El que corresponde a tu situación específica. El que fue diseñado para este momento de tu historia. Guarda en tu alma para siempre estas promesas que estás oyendo. Esa instrucción al final de esta primera sección me parece extraordinariamente importante. No es suficiente escuchar la promesa y que pase como pasan la mayoría de las cosas que se escuchan. La instrucción es guardarla. En el alma. Para siempre. Que lo que está siendo dicho hoy no sea solamente información de tránsito que entra y sale sin dejar huella. Que sea algo que se instala en el interior con la permanencia de lo que fue deliberadamente colocado para quedarse. Quiero hablarte ahora de la paz.
No de la paz como concepto abstracto, sino de la paz concreta que Dios describe en la segunda parte del mensaje de hoy. Quiero que aprendas a descansar en mí. Esa frase contiene todo lo que necesitas para entender la naturaleza de la paz que Dios ofrece. Aprendas. Ese verbo habla de un proceso. No de una experiencia instantánea que llega de una sola vez y que produce dominio completo del descanso en Dios desde ese momento. Es algo que se aprende, que requiere práctica, que se desarrolla con el tiempo, que tiene sus momentos de avance y sus momentos de retroceso, que se profundiza gradualmente en la medida en que la experiencia confirma que el descanso en Dios es real y produce lo que promete. A descansar en mí. El descanso tiene un objeto específico. No el descanso genérico que cualquier cosa podría producir. El descanso en Dios. En su naturaleza. En su carácter. En su poder. En su amor. En su conocimiento completo de lo que estás viviendo. En su presencia que está en el momento difícil tanto como en el momento de paz. Ese es el fundamento del descanso que produce la paz real. No las circunstancias favorables, sino la realidad de Dios que permanece constante independientemente de las circunstancias. No porque nunca volverán a presentarse dificultades. Esta honestidad de Dios me parece extraordinariamente valiosa. No dice que el aprender a descansar en Él produce una vida libre de dificultades futuras. No hace esa promesa porque no sería verdadera y porque los que la recibieran como verdadera experimentarían una decepción que dañaría más que si nunca la hubieran recibido. La dificultad continuará formando parte del paisaje de la vida. Los problemas seguirán presentándose. Las situaciones que requieren navegación difícil continuarán llegando. Sino porque mi paz será más grande que cualquier situación que intente robarte la alegría. Ahí está el corazón de todo. No la ausencia de lo que roba. La presencia de algo más grande que lo que roba. No la eliminación de las circunstancias que producen ansiedad. La instalación de una paz que excede en magnitud lo que las circunstancias producen. Cuando lo que protege es más grande que lo que amenaza, no tienes que eliminar la amenaza para estar seguro. La seguridad viene de la superioridad de la protección sobre la amenaza. Y eso es exactamente lo que Dios promete. Una paz que es más grande que cualquier situación que intente robarte la alegría. No que las situaciones no tendrán poder, sino que la paz que Dios da tiene más poder que las situaciones. Cuando permanezcas cerca de mí. Aquí está la condición. No una condición arbitraria, sino una condición que describe la mecánica de cómo funciona la paz de Dios. La paz que Dios tiene para dar está disponible en su presencia. Y por lo tanto acceder a esa paz requiere permanecer cerca de Él. No visitar su presencia ocasionalmente en los momentos de crisis. Permanecer. Con la permanencia de quien vive ahí, de quien no se va cuando las circunstancias mejoran, porque la presencia de Dios es el lugar donde quiere estar siempre y no solamente en los momentos de necesidad urgente. Descubrirás que muchas cosas que antes te quitaban el sueño dejarán de tener poder sobre tu corazón. Quiero habitar esa promesa porque creo que toca algo muy concreto en la experiencia de muchas personas. El sueño perdido por la preocupación. Las noches en que el peso de lo que no está resuelto produce una vigilia no deseada donde los pensamientos dan vueltas sin llegar a ningún lugar útil. Dios dice que cuando se permanece cerca de Él, muchas de esas cosas dejarán de tener poder sobre el corazón. No todas instantáneamente. Muchas. Gradualmente. En el proceso de aprender a descansar en Él. La ansiedad que antes activaba una respuesta de pánico ante una situación específica comienza a producir una respuesta diferente. No porque la situación cambie necesariamente, sino porque el corazón que permanece cerca de Dios desarrolla una capacidad de perspectiva que el corazón que no permanece cerca no tiene. La perspectiva que Dios da es fundamentalmente diferente a la perspectiva que las circunstancias producen. Las circunstancias ven solamente lo que está visible. La perspectiva de Dios ve lo que está visible y lo que está invisible. Ve el final desde el principio. Ve el camino completo cuando el que está en él solamente puede ver el tramo inmediato. Ve los recursos que todavía no han llegado. Ve las puertas que todavía no se han abierto. Ve la solución que todavía no se ha revelado. Cuando permaneces cerca de Dios y esa perspectiva comienza a filtrarse en la manera en que procesas lo que enfrentas, la cosa que antes quitaba el sueño empieza a verse diferente. No porque desapareció,
sino porque ahora se ve en el contexto correcto. En el contexto de quien la ve completamente y que no está alarmado por lo que te alarma a ti, porque desde su perspectiva lo que parece una amenaza insuperable es simplemente la siguiente oportunidad de demostrar su fidelidad. No vivas esperando el siguiente problema. Vive esperando las maravillas que tengo preparadas para ti. Esta declaración de Dios es quizás la más contraintuitiva de todo el mensaje y también la más transformadora si se recibe genuinamente. Hay un hábito de vida que produce miseria que no tiene nombre pero que casi todos reconocen cuando se describe. Es el hábito de vivir en modo de alerta constante ante el siguiente problema. De terminar de resolver un problema y de inmediato empezar a buscar el siguiente que se va a presentar. De no poder disfrutar un período de relativa calma porque en lugar de habitar la calma la mente está ocupada anticipando lo que podría interrumpirla. De procesar las buenas noticias con una mitad del corazón mientras la otra mitad dice que no durará o que pronto vendrá algo que lo compensará negativamente. Ese hábito de vida en modo de alerta constante ante el siguiente problema tiene consecuencias que son reales y medibles. Produce agotamiento porque el organismo no puede descansar genuinamente si está siempre en modo de vigilancia. Produce distorsión de la percepción porque la búsqueda constante de amenazas hace que cosas neutrales o positivas sean procesadas como señales de amenaza. Produce la incapacidad de disfrutar lo que está bien porque la atención está siempre en lo que podría salir mal. Y produce una forma de profecía autocumplida donde la expectativa constante de problemas contribuye a que se manifiesten más. Dios dice hoy, no vivas así. No vivas esperando el siguiente problema. El imperativo es directo. No es una sugerencia amable. Es la instrucción clara de quien sabe que esa manera de vivir no produce el tipo de vida que fue diseñada para ti y que quiere que cambies la orientación de tu expectativa. Vive esperando las maravillas que tengo preparadas para ti. Esa es la alternativa. No la ingenuidad que niega que los problemas existen, sino la orientación de la expectativa hacia lo que Dios tiene preparado en lugar de hacia lo que el miedo anticipa como amenaza. La misma energía que se usa para anticipar problemas puede usarse para anticipar maravillas. Y la diferencia en la calidad de la experiencia cotidiana entre quien anticipa problemas y quien anticipa maravillas es radical aunque las circunstancias objetivas sean las mismas. La anticipación de maravillas produce una apertura del corazón que hace más probable reconocerlas cuando llegan. El que vive esperando problemas tiene el radar calibrado para detectar amenazas y puede no notar las maravillas aunque estén presentes. El que vive esperando maravillas tiene el radar calibrado para detectar lo bueno y reconoce las señales de la bondad de Dios que el corazón cerrado deja pasar sin registrar. Levántate cada mañana con la seguridad de que mi amor ya va delante de ti. Esta imagen de Dios yendo delante de ti es una de las más hermosas y más prácticas del mensaje de hoy. No que Dios está esperando en algún punto futuro mientras tú llegas a Él con esfuerzo. Que ya va adelante. Que el día que comienza ya fue recorrido por Dios antes de que tú lo habites. Que lo que encuentras en ese día no te encuentra a ti sin que Dios ya haya estado ahí. El amor que ya va delante de ti no es una presencia pasiva que simplemente observa. Es una presencia activa que acomoda, que prepara, que anticipa lo que necesitarás y lo coloca en el camino antes de que llegues a necesitarlo. Que cierra las puertas que de haberlas entrado habrían producido daño. Que abre las que deben abrirse en el momento correcto. Que mueve personas y circunstancias de maneras que cuando llegas al punto donde necesitabas que estuvieran encuentras que ya estaban. Acomodando lo que parecía imposible. Ese verbo acomodar tiene algo especialmente bello. No dice que Dios lo resuelve todo de manera espectacular y dramática antes de que llegues. Dice que acomoda, que pone en el lugar correcto lo que estaba descolocado, que reorganiza lo que parecía sin orden, que encuentra la manera de encajar lo que parecía no encajar en ningún lugar. Ese trabajo de acomodación ocurre antes de que tú llegues al momento donde necesitas que esté acomodado, preparando momentos que traerán sonrisas a tu vida. Esa frase me parece extraordinariamente humana y extraordinariamente tierna. No solamente gloria espiritual, sonrisas, momentos concretos de alegría genuina. La risa que surge de algo inesperadamente divertido. La calidez de un momento de conexión genuina con alguien que amas. La satisfacción de ver que algo que parecía imposible de resolver encontró su resolución.
La sorpresa agradable de lo que no esperabas y que llegó de todas maneras. Dios está preparando esos momentos específicos. No solamente los eventos grandes de la historia. Los momentos pequeños del día a día que traen sonrisas a tu vida. Yo puedo convertir un día común en un recuerdo inolvidable. Esta declaración final del mensaje de hoy es la culminación de todo lo que Dios ha estado describiendo sobre cómo se vive en paz cada día. No se necesita que el día sea extraordinario en sus circunstancias objetivas para que sea extraordinario en su experiencia. El Dios que puede convertir un día común en un recuerdo inolvidable puede hacer que la vida ordinaria tenga la cualidad de la vida extraordinaria sin que ninguna de las circunstancias externas cambie. Eso ocurre cuando los ojos están suficientemente abiertos para ver la gloria que está en lo ordinario. Cuando el corazón está suficientemente despierto para sentir la presencia de Dios en los momentos cotidianos. Cuando la expectativa de maravillas está suficientemente activa para reconocer las maravillas pequeñas que componen el día común que Dios está convirtiendo en recuerdo inolvidable. Quiero hablarte ahora de las prácticas concretas para vivir en paz cada día. Porque el mensaje de Dios hoy no es solamente una declaración de lo que puede ser. Es también una invitación a un conjunto de decisiones cotidianas que hacen posible que lo que fue prometido sea genuinamente experimentado. La primera práctica es comenzar el día desde la presencia de Dios. Antes de que el día te defina con sus urgencias y sus demandas y sus potenciales problemas, tiene que haber un momento donde tú defines el día desde la presencia de Dios. Un momento de orientación intencional que dice, el amor de Dios ya va delante de mí hoy. Su paz es más grande que cualquier cosa que este día traiga. Levantaré mis ojos hacia Él antes de levantarlos hacia las circunstancias. Ese momento de orientación matutina cambia completamente el marco desde el que el resto del día es recibido. La segunda práctica es la interceptación de los pensamientos de anticipación negativa. Cuando llegue el pensamiento de anticipar el próximo problema, reconocerlo por lo que es y reemplazarlo deliberadamente. No suprimiéndolo como si no existiera, sino respondiendo activamente a él con la perspectiva de Dios. El pensamiento dice, esto va a salir mal. La perspectiva de Dios dice, el amor de Dios ya va delante de mí y está acomodando lo que parece imposible. Esa respuesta activa no niega la posibilidad del desafío, pero reencuadra completamente la manera en que la mente lo procesa. La tercera práctica es la búsqueda activa de las maravillas cotidianas. Decidir cada día buscar deliberadamente las señales de la bondad de Dios que están presentes. No esperar que las maravillas lleguen anunciadas. Buscarlas activamente en lo ordinario. El momento de conexión genuina con alguien que te importa. La situación que se resolvió de manera que no esperabas. La provisión que llegó cuando la necesitabas. El momento de belleza gratuita que aparece en el día sin que nadie lo haya planeado. Buscar esas maravillas entrena la atención del corazón hacia lo que está presente en lugar de hacia lo que falta. La cuarta práctica es el depositar deliberado de lo que no puedes resolver. Hay cosas en la vida que no están en tu poder resolver, al menos no en este momento. Y llevar esas cosas como carga constante produce exactamente el tipo de agotamiento que impide el descanso en Dios. La práctica de depositarlas deliberadamente, de decirle a Dios específicamente, esto está fuera de lo que yo puedo manejar y lo dejo en tus manos, es la mecánica práctica del descansar en mí que Dios invita a aprender. La quinta práctica es terminar el día con reconocimiento. Antes de que el día termine, antes de que la mente se vaya al mañana y sus potenciales demandas, tomar un momento para reconocer los momentos donde el amor de Dios estuvo presente durante el día. Las sonrisas que llegaron. Los momentos que podrían haberse vuelto recuerdos inolvidables. Las maravillas pequeñas que estuvieron presentes aunque quizás no las reconociste completamente mientras ocurrían. Ese reconocimiento al final del día cierra el ciclo de la paz de Dios y prepara el corazón para el siguiente día desde la gratitud en lugar de desde la acumulación de lo no resuelto. ¿Cómo vivir en paz cada día? La respuesta que Dios da hoy no es una fórmula de 5 pasos que si se sigue mecánicamente produce paz garantizada. Es una relación. Es el camino de aprender a descansar en Él. De permanecer cerca de Él. De levantarse cada mañana con la seguridad de su amor que ya va adelante. De vivir esperando maravillas en lugar de problemas. De reconocer que puede convertir un día común en un recuerdo inolvidable.
Esa paz que Dios describe no es el estado final que llegará cuando todos los problemas estén resueltos. Es el estado que puede comenzar a construirse hoy, en este día, con las circunstancias actuales. Porque la paz genuina no es la consecuencia de circunstancias perfectas. Es la consecuencia de la relación correcta con el Dios que es más grande que cualquier circunstancia que intente robarla. La tormenta acaba. Los vientos se apaciguan. El éxito que necesitas está llegando. Y el amor de Dios ya va delante de ti acomodando lo que parece imposible y preparando momentos que traerán sonrisas a tu vida. Ese es el fundamento de la paz cotidiana que Dios tiene para ti. Hoy, en este día, en esta circunstancia, aquí. Hay momentos en la vida en que las palabras más simples son las más profundas. El Salmo 4:8 tiene solamente 2 frases cortas. Se puede leer en menos de 10 segundos. Y sin embargo contiene una de las declaraciones más completas sobre la paz y la confianza en Dios que existe en toda la Escritura. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. 2 frases. Una sobre lo que David hace, acostarse en paz y dormir. Y una sobre por qué puede hacerlo, porque solamente Dios lo hace vivir confiado. En esa estructura de acción y fundamento está contenida toda la teología de la paz genuina que el ser humano puede experimentar. Quiero comenzar, como siempre, por el contexto. El Salmo 4 fue escrito en un momento de presión real para David. Los versículos anteriores nos muestran que hay personas que han convertido su honra en infamia, que aman la vanidad y buscan la mentira, que se levantan en su contra. David está en medio de una situación de adversidad social y posiblemente política. No es un salmo escrito desde la comodidad del que no tiene nada que le preocupe. Es un salmo escrito desde la presión real de quien tiene razones genuinas para la preocupación. Y desde ese contexto de presión genuina, el salmo termina con esta declaración. No como escape de la realidad. Como la conclusión a la que David llega después de haber procesado honestamente la situación y de haber orientado su corazón correctamente. En paz me acostaré. Primera declaración. Quiero que pienses por un momento en lo que significa acostarse en paz. No el acto físico de poner el cuerpo en posición horizontal, sino el estado interior que hace posible que ese acto sea genuinamente de descanso en lugar de simplemente de cambio de postura mientras la mente sigue corriendo a la misma velocidad del día. Hay personas que se acuestan pero no se acuestan en paz. Que cuando ponen la cabeza en la almohada la mente se activa en lugar de desactivarse. Que en el silencio de la noche los pensamientos que durante el día fueron mantenidos a raya por la actividad constante aprovechan la quietud para aparecer con toda su intensidad. Los problemas sin resolver. Las conversaciones pendientes. Las preocupaciones sobre el futuro. Los temores sobre lo que podría ocurrir. Los errores del pasado que regresan en el silencio. Todo eso que durante el día tuvo competencia con otras cosas ahora en la oscuridad y el silencio tiene el campo libre para operar. Y cuando eso ocurre el cuerpo puede estar en la cama pero la persona no se está acostando en paz. Está acostando en guerra. En el campo de batalla de los pensamientos que compiten por el control del interior en el momento en que se supone que debería haber descanso. David dice en paz me acostaré. Como declaración de un estado interior que el momento de acostarse va a encontrar. No voy a acostarme y luego buscar la paz en la oscuridad. Me voy a acostar en paz. Como si la paz fuera algo que se lleva consigo al acto de acostarse en lugar de algo que se espera encontrar ahí. ¿Cómo se lleva la paz al momento de acostarse? El resto del salmo y el versículo en particular responden esa pregunta con claridad. Pero primero quiero habitar en el significado del dormiré que sigue. Y asimismo dormiré. El sueño que David describe no es simplemente el cierre de los ojos cuando el cuerpo no puede más. Es el sueño genuino que produce restauración real. El que permite que el cuerpo descanse de verdad. El que produce en quien lo experimenta la renovación de las fuerzas que el día siguiente va a requerir. El sueño que los que se acuestan en guerra raramente alcanzan porque el cuerpo no puede entrar en el descanso profundo que necesita cuando la mente está en modo de combate. Hay algo que la Escritura dice repetidamente sobre el sueño que me parece extraordinariamente significativo. En Salmo 127 dice que Jehová da a sus amados el sueño. Esa declaración eleva el sueño de una necesidad biológica a un regalo de Dios.
El sueño genuino, el que restaura, el que produce en el cuerpo y en la mente lo que ninguna cantidad de tiempo de vigilia puede producir, es un regalo que Dios da. Y David está declarando que ese regalo es suyo. Que dormirá. Con la certeza de quien sabe que el regalo está disponible porque la fuente del regalo es fiel. En el mundo moderno el sueño se ha convertido en uno de los recursos más escasos y más preciados. Millones de personas luchan para dormir bien. La industria de ayudas para el sueño, desde medicamentos hasta aplicaciones y dispositivos especializados, es enormemente grande precisamente porque el problema es enormemente común. Y la raíz de gran parte de ese problema no es física sino mental y espiritual. Es la incapacidad de acostar la mente cuando el cuerpo se acuesta. David tenía la respuesta a ese problema hace 3000 años. Y la respuesta no es una técnica de relajación. Es una relación. Con quien hace posible que se duerma genuinamente porque hace posible que se viva confiado. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta segunda frase del versículo es el fundamento sobre el que descansa todo lo que la primera frase describe. La paz del acostarse y el dormir genuino no son el punto de partida. Son las consecuencias de algo más fundamental, vivir confiado. Quiero habitar en esa expresión, vivir confiado. No momentos de confianza que llegan cuando las circunstancias la justifican. Vivir. El estado permanente. La condición de quien está confiado no porque todo esté bien, sino porque el fundamento de su confianza es algo que no cambia aunque las circunstancias cambien. La confianza como estado de vida es radicalmente diferente de la confianza como emoción ocasional. La emoción de confianza llega cuando las cosas van bien y se va cuando las cosas se complican. El estado de vida de la confianza permanece en los momentos difíciles porque su fuente no son las circunstancias sino el carácter de Dios. Y David es específico sobre la fuente de esa confianza. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No las circunstancias favorables. No la ausencia de enemigos. No la resolución de los problemas. No el apoyo de las personas correctas. Solo tú, Jehová. La confianza que produce la paz para acostarse y el sueño genuino tiene una sola fuente legítima y esa fuente es Dios mismo. Quiero hablarte de lo que significa que Dios sea quien hace vivir confiado. Porque creo que hay una comprensión equivocada frecuente sobre cómo funciona la confianza en Dios que produce frustración cuando no produce los resultados esperados. La comprensión equivocada dice que confiar en Dios significa estar seguro de que nada malo va a ocurrir. Que la confianza es una especie de póliza de seguro espiritual que garantiza la ausencia de circunstancias adversas. Y cuando las circunstancias adversas llegan de todas maneras, la confianza colapsa porque su fundamento no era el carácter de Dios sino la expectativa de circunstancias favorables. La comprensión correcta es diferente. Confiar en Dios significa estar seguro de que cualquier cosa que ocurra está bajo la autoridad de alguien que me conoce, que me ama, que tiene el poder de intervenir cuando es necesario y que nunca me abandona incluso cuando no interviene de la manera que esperaba. Esa confianza no colapsa cuando las circunstancias son difíciles porque su fundamento no son las circunstancias. Es el carácter de Dios que no cambia aunque las circunstancias cambien. David estaba rodeado de adversarios cuando escribió el Salmo 4. Las circunstancias objetivas no eran favorables. No había razón en las circunstancias para la confianza que declara en el versículo 8. La razón para esa confianza estaba completamente fuera de las circunstancias. Estaba en Jehová, en lo que Jehová es y en lo que Jehová hace. Y desde esa confianza fundamentada en Dios y no en las circunstancias podía declarar en paz: me acostaré y asimismo dormiré. Quiero hablarte de los versículos anteriores del mismo Salmo 4 porque iluminan el versículo 8 de maneras que enriquecen completamente la comprensión. En el versículo 3 David dice: sabed, pues, que Jehová ha apartado al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Esta declaración es el fundamento de la confianza que culmina en el versículo 8. Porque Jehová oye cuando David clama, porque hay una relación establecida entre ellos donde Dios responde al clamor de su siervo. David puede vivir confiado y acostarse en paz. En el versículo 4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad. El acto de meditar en el corazón estando en la cama es mencionado explícitamente. David mismo practica la meditación nocturna.
Pero la meditación que practica no es la que activa la ansiedad. Es la que produce el silencio interior desde el cual el versículo 8 puede ser genuinamente vivido. En el versículo 7 dice: Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. David compara la alegría que Dios da con la alegría que produce la prosperidad material. Y dice que la alegría de Dios es mayor. La alegría que viene de la relación con Dios produce una satisfacción más profunda que la que produce la abundancia de recursos. Y desde esa satisfacción profunda, desde esa alegría que excede la que cualquier circunstancia puede producir, llega naturalmente al versículo 8. La paz del acostarse y el sueño genuino son los resultados naturales de alguien que ha llegado al final del día desde ese estado de confianza fundamentada en Dios, de alegría que excede las circunstancias, de relación con el Dios que oye cuando se clama. Quiero hablarte de la noche como espacio espiritual. Porque el versículo 8 habla específicamente del acostarse y del dormir, del tiempo nocturno, y creo que hay algo importante en esa especificidad que merece ser explorado. La noche tiene una cualidad particular en la experiencia espiritual humana. En la noche los estímulos externos se reducen. La actividad que durante el día mantiene ocupada la atención se detiene. El ruido que durante el día llena el ambiente se silencia. Y en ese silencio y esa quietud, lo que hay en el interior emerge con una claridad que a veces no tiene durante el día. Para algunas personas eso es una bendición. La noche es el espacio donde la quietud permite el encuentro más íntimo con Dios. Donde la oración tiene una calidad que las oraciones del día lleno de actividad no siempre alcanzan. Donde la presencia de Dios se siente con una cercanía particular porque hay menos interferencia entre el corazón y esa presencia. Para otras personas la noche es el tiempo del ataque. El momento donde el enemigo de la paz aprovecha la ausencia de distracciones para instalar sus argumentos con más efectividad. Donde el miedo habla más fuerte. Donde los problemas parecen mayores. Donde la soledad pesa más. Donde la duda tiene más espacio para operar. Y David en el Salmo 4:8 está haciendo una declaración sobre lo que la noche va a hacer para él. No la segunda versión. La primera. En paz me acostaré y asimismo dormiré. La noche, que podría ser el tiempo del ataque de los pensamientos, se convierte en el tiempo del descanso genuino porque el fundamento de la confianza no es lo que la noche podría traer, sino lo que Dios es. Quiero hablarte de lo que bloquea el acostarse en paz y el dormir genuino. Porque creo que identificar los bloqueadores ayuda a entender mejor lo que el versículo describe como la solución. El primer bloqueador es la falta de cierre del día. El día que se termina sin haber depositado en Dios lo que queda sin resolver produce la experiencia de llegar a la cama con la agenda mental todavía abierta. Y una agenda mental abierta en el momento de acostarse hace que la mente siga procesando lo que el día no terminó de procesar. La práctica de cerrar deliberadamente el día, de entregar conscientemente a Dios lo que quedó pendiente, de decir, lo que no pude resolver hoy lo dejo en tus manos esta noche, es parte de lo que hace posible el acostarse en paz que David describe. El segundo bloqueador es la culpa no procesada. Las decisiones del día que no fueron las mejores, las palabras que no debieron decirse, los momentos en que el yo que quería ser el árbitro tomó decisiones que no correspondían. Todo eso sin procesar honestamente produce la incomodidad interior que impide el descanso. El recurso para ese bloqueador no es la supresión de la culpa ni la minimización de lo que ocurrió. Es la confesión honesta y la recepción de la misericordia que está disponible. El que confiesa y recibe misericordia puede acostarse con la conciencia limpia que hace posible la paz del versículo 8. El tercer bloqueador es la preocupación por el futuro. El miedo a lo que podría ocurrir mañana o la próxima semana o el próximo mes. Los escenarios negativos que la mente construye en el silencio de la noche con una creatividad que supera la que tiene durante el día. El recurso para ese bloqueador es la práctica de devolver deliberadamente el futuro a quien ya está en él. El amor de Dios ya va adelante. El mañana que produce el temor ya fue recorrido por Dios y Él está ahí. Entregar el futuro a quien ya está en él produce la libertad de vivir el presente, incluyendo la noche presente, sin el peso de lo que todavía no ha llegado. El cuarto bloqueador es la falta de satisfacción genuina. El versículo 7 del Salmo habla de la alegría que Dios da al corazón.
Una persona que llegó al final del día sin experimentar ningún momento de alegría genuina, que pasó el día solamente en modo de supervivencia o de producción sin momentos de disfrute real, tiene dificultad para acostarse en paz porque hay un vacío de satisfacción que la noche no puede llenar. La práctica de buscar deliberadamente los momentos de gozo durante el día, de reconocer las señales de la bondad de Dios mientras ocurren, produce un estado de satisfacción interior que hace más accesible el descanso nocturno. Quiero hablarte de la aplicación práctica del versículo para esta semana. Porque el Salmo 4:8 no es solamente una declaración hermosa que se recita. Es un estilo de vida que se practica noche tras noche y que con el tiempo produce la capacidad genuina de acostarse en paz y dormir. La primera práctica es una oración de entrega nocturna. Antes de acostarse, un momento específico de entregar conscientemente a Dios lo que el día contiene, lo resuelto y lo no resuelto, lo que salió bien y lo que no, lo que viene mañana y lo que temes que venga, las personas que te preocupan y las situaciones que no tienes cómo resolver. No como lista de peticiones, sino como acto genuino de depositar en quien puede sostenerlo lo que tú no puedes sostener solo durante la noche. La segunda práctica es la meditación en lo bueno que el día contuvo. No la negación de lo difícil, sino el registro deliberado de lo bueno. Las señales de la bondad de Dios que estuvieron presentes. Los momentos de gracia que quizás no fueron reconocidos mientras ocurrían. El bien ordinario que compuso el día. Esa meditación orienta el corazón hacia la gratitud, que es el estado más compatible con el descanso genuino. La tercera práctica es la declaración del versículo mismo. No como fórmula mágica, sino como declaración activa de la postura del corazón. Antes de cerrar los ojos, decir con convicción: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dejar que cada parte de esa declaración aterrice en el corazón con el peso que tiene. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cada palabra elegida por el Espíritu para producir exactamente el estado que describe cuando es genuinamente recibida. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que esta semana cada noche llegues a ese momento de acostarte desde la postura de David. No porque las circunstancias hayan desaparecido, sino porque el fundamento de tu confianza no son las circunstancias. Es Jehová, el que oye cuando clamas. El que da alegría al corazón mayor que la que producen todas las cosas que el mundo ofrece como fuente de satisfacción. El que te hace vivir confiado no porque todo esté resuelto, sino porque Él está. Y porque Él está, puedes acostarte en paz. Puedes dormir. Puedes descansar de verdad. Eso es lo que Dios tiene para ti esta noche y cada noche. No solamente el sueño biológico. El descanso del alma que viene de saber que mientras tus ojos están cerrados, los ojos del que te guarda no lo están. El descanso de quien dejó lo que no puede sostener solo en manos que pueden sostenerlo perfectamente. El descanso del que vive confiado porque ha encontrado en Jehová la única fuente de confianza que no falla. Que cada noche de esta semana sea tuya genuinamente. En paz. Con sueño real. Con el descanso que solamente quien te hizo vivir confiado puede dar. Amén.